El gobierno de la ciudad no es el que decide qué deuda, en qué monto contrata para la Ciudad de México. ¿Quién lo decide? Lo decide el Congreso de la Unión. ¿Qué dice la Constitución? Dice textualmente en el artículo 122, en el apartado A, corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal. Entonces, solo el Congreso de la Unión puede decidir, el DF no puede decidir por sí. Es más, como no ha habido reforma política, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el único órgano legislativo que no decide en materia de deuda. Entonces, quienes deciden son ellos. ¿Quién tiene mayoría en el Congreso de la Unión? El PAN y el PRI. ¿Qué pasó entonces? ¿Y cómo ha votado el PAN? A favor del techo de endeudamiento del Distrito Federal. Tú dijiste que Felipe Calderón incluso levantó el dedo. Felipe Calderón, si uno consulta la página de la Cámara de Diputados, www.cámaradediputados.gov.mx o www.cddhcu.gov.mx y luego ubica el cuadro de la Gaceta Parlamentaria, puede ver la votación de los dictámenes y salen unas tablitas, como esta. A ver. Esa es una tablita. Entonces dice, pues a ver si se puede acercar. La tablita indica cómo votan los partidos. Aquí dice Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2001. Bueno, dice, oprima el botón para obtener la lista de diputados. Oprime uno el botón, aquí dice PAN 199 votos a favor, en contra 0. Oprime uno el botón y sale la lista de los diputados. Dice, diputados del Partido Acción Nacional que votaron a favor, 199. Y viene ahí, aquí se puede ver, el número 29 es Felipe Calderón Hinojosa, que votó a favor, que apretó con su dedito de sus manitas, que dice que están limpias, que tampoco es cierto, el aparatito del voto electrónico de la Cámara de Diputados. Bueno, pero entonces, ¿en qué se está basando para afirmar? Bueno, lo que pasa es que él nos tiene que decir por qué votó a favor. Pero además, aquí aparece en la lista también César Nava, otro de los asesores de esta propaganda negra del PAN en contra de Andrés Manuel. Y luego aparecen también, está aquí subrayado con color magenta, Espino Barrientos Manuel de Jesús. Manuel Espino, presidente del PAN. Aquí está Jorge Lara, el que pagó la fianza, ¿te acuerdas? Y luego acá está Zapata pero Gordo, secretario general del PAN. Todos votaron a favor del techo de endeudamiento de la Ciudad ¿Cuánto de se México. Aprobó en ese momento? Oye, pero qué mentirosos. Bueno, pero entonces ¿por qué dicen que están en contra? Pero a ver, ¿cuánto se aprobó en ese momento? Se aprobaron 5.500 millones. Ahorita te voy a enseñar la tabla. Este es lo mismo, es el ejercicio fiscal del 2002. Otra vez aparece Felipe Calderón. Ahí está, incluso es miembro de la Comisión de Hacienda. O sea que primero votó a favor en la Comisión de Hacienda y luego votó a favor en el Pleno. O sea, ¿de qué se trata? Están estafando a la gente porque la están engañando. Bueno, pero... ¿Qué dice? Mira, dice aquí fíjate, dice artículo 3 de la Ley de Ingresos. Se autoriza al Distrito Federal a contratar y ejercer créditos para un endeudamiento neto de 5,000 millones de pesos. Bueno, entonces, pero en algo se tendrían que estar basando para hacer esa afirmación. No, o sea, no ustedes, en algo el PAN. En algo se basaron ellos para votar a favor. O, digo, ni modo que llegó muy desvelado Felipe, ¿verdad? A ver, vamos a escucharlo, lo que dijo, ¿no? Va. Y precisamente por eso, porque conocí a fondo los números del Distrito Federal, afirmo, reitero, que desde que el PRD llegó al gobierno del Distrito Federal, más que triplicó la deuda del Distrito Federal y que López Obrador le dejó a cada familia capitalina una deuda de 23,000 pesos que no tenía. Él dice, de hecho, que era de 16,000 millones de pesos la deuda cuando el PRD llegó al gobierno de la capital y que ahora es de 44,000 millones. Sí, pero a ver, explícanos. Pero qué mentiroso, cuate. Es decir, fíjate nada lo que son las cosas. En el proceso de aprobación del techo de endeudamiento no participa el jefe de gobierno. El jefe de gobierno no vota. El jefe de gobierno no aprueba. El que se aprobó fue él. Felipe sí aprobó el techo de endeudamiento. Ahora, si eso
es un peligro para la ciudad, Felipe Calderón es un peligro para el país. Él dice que No. que Andrés Manuel López Obrador No, es no, un no. peligro para el país porque dejó endeudada la Ciudad de México. Entonces la dejó endeudada Felipe Calderón. ¿Está y el endeudada PAN. sí o no? No, la Ciudad de México tiene la deuda más manejable de toda la federación, la deuda más controlada, la deuda más calificada. Fíjate, aquí están las calificaciones. La calificación de la deuda del DF es AAA, como se señala en este cuadrito que ha difundido el gobierno del DF. En cambio, aquí podemos ver la evolución de las demás deudas, es decir, la calificación mejor de la deuda del DF es, la mejor calificación de deuda estatal es la del Distrito Federal. Se ha pagado deuda. en Nunca el hemos DF. tenido una crisis de deuda y nunca ha habido la necesidad de elevar impuestos para pagar la deuda. Es decir, el gobierno paga puntualmente la deuda, paga puntualmente los intereses. El gobierno de la ciudad tiene esa eficiencia financiera, económica, macroeconómica. Ahora, ¿cómo ha subido la deuda? Aquí están las tasas reales de crecimiento, ya tomando en cuenta la inflación. Esto es muy importante. Entonces aquí se ve, la línea punteada es el crecimiento real de la deuda del DF, que es un crecimiento que va a la baja, es decir, cada vez crece menos. En cambio, esta línea es el crecimiento de la deuda federal y como del 2001 al 2003 tuvo un alza muy alta, muy considerable, después más o menos se estabilizó. ¿Pero qué quiere decir? Que la deuda del DF tiene un ritmo menor de crecimiento que la deuda nacional. Bueno, ustedes le entienden muy bien a esto y Felipe Calderón también Ahora, dice que le entiende muy bien a esto y que la Ciudad de México está en deuda. Felipe Calderón anda en campaña. Lo que no se vale es que traten de destruir a la ciudad. O sea, todo es golpear a la ciudad. O sea, llevan ya 9 años asediándonos, llevan 9 años teniéndonos bajo sitio. Mira cómo está. Aquí estos son los techos de endeudamiento que se aprobaron en este sexenio para la ciudad. Bueno, este es el del 2000, es el último del sexenio anterior. Cabe señalar que el Congreso le autorizó al DF 6,000 millones de pesos de endeudamiento. El 2001 le autorizó 5,500. El 2002, 5,000. En el 2003, 3,000. En el 2004, 500. En el 2005, 1,700. Y en el 2006, 1,600. ¿Sabes cuáles son los techos que votó Felipe? Estos tres, el del 2001, el del 2002 y el del 2003. De los más altos. Claro, los 3 más altos de los 6 años. Pero si tú te fijas, la tendencia en la contratación de deuda es a la baja. Y eso no ha resentido de las finanzas del DF, porque el DF no depende de la deuda. El DF depende de sus recursos propios. De hecho, aumentamos del 2000, que tendríamos 27,000 millones de recursos, de ingresos propios, a 37,000 millones de pesos de ingresos propios. O sea, nuestros ingresos propios han subido y la contratación de deuda ha bajado. Actualmente la deuda no representa ni el 1% del financiamiento del presupuesto. Entonces alguien está mintiendo aquí. Que Felipe explique por qué votó a favor de la deuda y ahora dice que está en contra. Porque si haber votado lo que él votó es un peligro, el principal peligroso es Calderón, porque él fue el que con su dedito votó a favor del techo de endeudamiento, no el gobierno de la ciudad. Bueno, yo esa él. pregunta Ellos. se la voy a hacer. Y estaremos entonces hablando de esto en la próxima semana. Porque no se vale, Adela, que monten su campaña sobre una montaña de mentiras. ¿Qué proponen? ¿Quién sabe? ¿Qué van a hacer del país? ¿Quién sabe? Pero no se vale que hagan campaña con mentiras, que digan una cosa y hagan otra. Votan a favor del techo de la deuda porque no tuvieron argumentos jamás para negarla, porque siempre fue muy sólido el planteamiento que se hizo. Por cierto que lo hace el presidente al Congreso de la Unión. Y luego dice que está en contra. Entonces, ¿por qué no votó en contra? Bueno, yo me comprometo a hacerle esa pregunta a ¿Por Felipe qué no Calderón. votó en contra en el Congreso? ¿Por qué no se paró y dijo, yo estoy en contra? No deben de ser 5,000 millones, nada más deben ser 2 millones. ¿Por qué no lo hizo? Le voy a hacer esa pregunta. Y luego viene con un discurso hipócrita a decir, estamos en contra del endeudamiento para tratar de asustar a la gente en una estrategia, oye, pues muy de derecha recalcitrante, Bueno. porque eso de que López Obrador es un peligro, cuidado. Oye, así le hacían los nazis en Europa Oriental. Los judíos son un peligro y hacían sus campañas de exterminio, ¿no? Eso es muy peligroso.